Bueno, y seguimos en la hora de Maquiavelo versión online y estamos con, es un honor tener a Katie Esquivel. Katie Esquivel es una consultora experta en, bueno, en eso que a nosotros nos gusta tanto en la hora de Maquiavelo, ¿no? Que es la comunicación 2.0, la comunicación política 2.0. Katie, bueno, nosotros la escuchamos en una conferencia que dio con la revista Imagen en la Universidad de Palermo, y hay un par de cosas imperdibles, algunas que nos gustaría además preguntarle, pero fundamentalmente vimos cómo la campaña de Obama en el 2008, por lo menos para nosotros, los argentinos, fue la gran revolución de la comunicación política a través de las redes sociales. Sí. Y que en buena medida, no solo por eso, pero en buena medida, gracias a eso, ganó Obama. Quizá hubiese ganado en otras circunstancias y con otro tipo de campaña igual, pero en el terreno de la lucha, el campo ese le sirvió para tener una importante ventaja. Pasaron 4 años. Sí. Y yo me pregunto, ¿los republicanos ahora aprendieron de Obama o siguen los demócratas adelante en el uso de las redes sociales? Las dos cosas. Definitivamente los republicanos han aprendido de Obama y mucho de lo que se ha visto que los demócratas están utilizando en términos de las redes sociales, tanto las redes sociales y el web 2.0 como también las herramientas del 1.0, ¿verdad? De la 1.0 significaría las tradicionales páginas web. Sí, exacto, las tradicionales páginas web y la comunicación que no es tanto de interacción, ¿verdad? El 2.0 se caracteriza precisamente con eso, la interacción, ¿no? Entonces los republicanos han tratado y han puesto mucho énfasis en tratar de replicar el éxito que tuvo el presidente Obama, ¿no? El Partido Demócrata. Ahora, la razón que digo las dos cosas es porque uno es ponerle mucho énfasis, mucho enfoque, recursos y tratar de llegar al mismo nivel, pero el otro es dónde están en términos de la realidad. Y la campaña del presidente Obama ahorita en el 2012 aún sigue siendo más fuerte con respecto a toda esta tecnología. Y eso quiere decir que en esta nueva campaña, recordamos que en noviembre hay nuevamente elecciones presidenciales en Estados Unidos, en esta nueva campaña los demócratas siguen adelante en el 2.0. Siguen adelante, sí, porque yo creo mucho tiene que ver con la fuerza de lo que ya llevaban, ¿no? En inglés hay un dicho, success breeds success, y entonces el triunfar, ¿verdad? El tener éxito con algo hace que uno siga triunfando, siga teniendo éxito. Entonces, en este caso, en las plataformas digitales, cuando uno crea su presencia, eso no se termina en un punto específico, solo si uno la cierra, ¿verdad? Pero en el caso del presidente Obama, lo que él pudo hacer es continuar a usar esas plataformas. Entonces, ¿qué pasó? El porcentaje de personas que se involucraron en ellas siguió creciendo. Y entonces llegas al 2012 y tienes las personas del 2008 retroalimentadas también con el crecimiento del 2008 al 2012. Claro, porque esa es un poco una de las grandes preguntas que particularmente se hacen los políticos en Argentina, o mejor dicho, se hacen los consultores en Argentina que trabajan para los políticos, que es, en Estados Unidos hay 2 partidos que son 2 instituciones, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Sí. En Argentina no hay partidos. Hay uno solo en todo caso, que es el partido del gobierno, que tiene todos los recursos, y del otro lado hay personas que un día se juntan uno con otro y te ponen un nombre, al día siguiente ponen otro. Entonces se hace comunicación 2.0 para las elecciones, cuando se hace, pero después no sigue. Y Obama siguió durante su presidencia. Muy buen punto. Y eso es algo muy interesante porque el gobernar una nación no es lo mismo que una campaña electoral. Sin embargo, esta tecnología sirve en los dos casos. Puede ser muy útil para ayudar a una campaña electoral y también puede ser muy útil en gobernar a una nación. Y sí se vio el tratar de adoptar estas tecnologías para ayudar con el gobierno de los Estados Unidos. Y todo este fenómeno, ¿no?, que ayudó a informar a la ciudadanía de los datos, de toda la información que tiene el gobierno y también crear plataformas por las cuales las personas podían involucrarse más con el gobierno. Entonces, eso fue el aspecto de lo que fue posible por medio de la tecnología. Podemos ver, ahí tenemos algunas de las placas que vimos en la presentación de Katie en la Universidad de Palermo. Aquí estamos viendo
la versión 1.0, tanto de Obama y su Partido Demócrata, y Mitt Romney y su Partido Republicano a la derecha, que es su presencia 1.0, como se llama. Si ya estamos en el 2.0, ¿necesitan tener estas páginas web tradicionales? Definitivamente. ¿Por qué? Porque ese es un lugar donde pueden ellos compartir todo su mensaje, compartir quién son como candidatos. En las redes sociales, donde hay la interacción, y por eso puede ser un web 2.0, ¿verdad? Es muy bonito porque se puede compartir mensaje e interactuar, pero esa misma interacción causa que el mensaje se pierde, ¿no? Entonces no tiene uno la constancia de poder saber si yo entro en este momento voy a encontrar lo que yo acabo de decir. Aquí sí, aquí los candidatos tienen control de lo que comunican, cómo lo comunican, cuándo lo comunican, todo eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. También es muy importante porque cuando llega la hora de la búsqueda, cuando las personas quieren saber sobre un candidato y entran en la búsqueda, entran en Google, ¿verdad? Lo que va a resaltar más alto en la búsqueda es esto, son las páginas web. Y la otra razón que viene a ser muy importante es que aunque sí son una tecnología que es la tecnología que venía antes de la tecnología web 2.0, hay elementos del 2.0 que se ha integrado en estos sitios web. ¿Qué quiero decir? En todos estos casos lo más probable es que vas a ver que se va a enlazar con un Twitter, se va a enlazar con un Facebook para que la conversación pueda continuar en esas plataformas y es un ecosistema que se retroalimenta de un lugar al otro. También puede ser el lugar donde no se discuta, porque el problema cuando uno va a Twitter, Facebook, uno se encuentra con discusiones a veces bastante acaloradas, y acá por lo menos, bueno, se pone lo que quiere el partido, ¿no? Sí, es la oportunidad que el candidato exprese, esto es mi posición, esto es quien yo soy. Puedes ver en el caso del presidente Obama, hasta hay un plan para la economía que ellos están compartiendo. Y también puedes ver, es la oportunidad que ellos puedan también accesar datos de las personas que están interesadas en participar en la campaña, incluso en hacer donaciones tal vez. Claro, esa es la clave, ¿no? Es un dato, ¿no? Porque una de las claves de la campaña 2008 de Obama fue que juntó muchísimo dinero a través de donaciones por internet de pequeñas cantidades de gente muy simple que donaba hasta $5. Sí. ¿Y cómo está ahora la recolección de dinero? Igual, siguen bastante fuerte los demócratas en eso de la recolección de dinero por medio de lo digital, pero bien como platicábamos hace un momento, los republicanos no se quieren quedar atrás y le están poniendo muchas pilas para también tratar de entrar a ese mundo. No lo tienen al mismo nivel que los demócratas. Cuando se ve un análisis en términos de los fondos que se han podido generar por medio de lo digital, los demócratas van adelantados, pero los republicanos están tratando. Están tratando y están juntando plata. Obviamente que los republicanos tienen donantes más poderosos que los demócratas generalmente, supongo. Y ellos también están tratando de obtener fondos de otros lados, no solo lo digital. Yo digo que esto es muy interesante para la Argentina, ¿no? Porque yo recuerdo una frase que le escuché a un politólogo argentino muy respetado, que es Sergio Bernstein, que hace un par de años en una charla dijo, miren, hasta que los argentinos no se involucren con plata en su política, siempre va a haber un partido de Estado o de gobierno que va a dominar la política siempre. Y me había hecho una comparación muy interesante, ¿no? De el caso de El Salvador, donde el candidato de izquierda justamente había invertido $100 millones. Un país así chiquitito es El Salvador, ¿no? Todo El Salvador es la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Que con $100 millones es un montón de plata. Y recordaba una de nuestras políticas opositoras que intentó ser varias veces presidente, la campaña del año 2002, en donde todos los políticos estaban con muy poco dinero por la gran crisis argentina, había gastado, yo no me acuerdo la suma, pero era algo así como $200.000. $200.000 como suma total de una campaña presidencial de un país de 40 millones de habitantes. O sea, lo mismo que nada. Y hasta que, decía Sergio Bernstein, hasta que los argentinos realmente no decidan poner plata en su política,
va a dominar el gobierno siempre. ¿Puede ser esta un ejemplo para países como la Argentina, que de repente se puedan donar el equivalente de $5 a través de Internet? Yo creo que sí, y es un modo de no solo poder tener fondos para la campaña, pero también de involucrar a un pueblo, ¿no? La persona está enseñando con su dinero su compromiso hacia la campaña, y eso puede también tener un resultado en términos del compromiso que ellos acaban teniendo a largo plazo con el partido, porque si yo invierto en algo, ¿verdad? Como que tengo más interés en que eso acabe ganando, ¿verdad? Acaba triunfando. Entonces también acaba de tener también un impacto en el voto y en el interés de la persona en su totalidad, ¿no? En esta campaña. Y quién sabe si el que gana después entiende que el mandato no solamente fue el voto, sino que hay alguien que se comprometió, hay que rendirle cuentas. Pero muy interesante este gráfico, estaba mirando, que es el que sigue, de cómo se informan los norteamericanos. En donde, a ver si, ahí está, en donde vemos cómo es impresionante a lo largo, desde 2001 hasta 2010, la última medición, cómo creció Internet desde el 13 hasta el 41%. Esto no es de penetración de Internet, sino de cómo se informan, cómo leen sus noticias. Sí. Muy interesante. Ahora, sigue siendo la televisión el rey, ¿no? Sí, y esto fue un estudio que fue hecho por el Pew Research Center, que es un grupo muy importante, el notar que este grupo no es partidario. Entonces es un grupo que simplemente trata de hacer encuestas e informarse del pueblo estadounidense y donde el pueblo estadounidense está en diferentes tópicos, en diferentes puntos, ¿verdad?, del desarrollo del pueblo americano estadounidense. Pueden ver que del 2001 al 2010, un crecimiento bastante fuerte del Internet, pero bien como dices, la televisión sigue siendo el canal por el cual las personas están obteniendo la mayoría de su información nacional e internacional. De todos modos, hay que resaltarlo, ¿no? Más allá de que yo después les voy a explicar por qué creo que esto es muy relevante, hay que también destacar que empezando de abajo, Internet superó a la radio y a los diarios. Correcto. Es todo un dato. Sí, muy cierto, muy cierto. Y bueno, entonces la historia que yo me llevo cuando yo veo esto, yo digo, bueno, tengo que ver, la relevancia de la televisión sigue siendo muy importante, bien como dijo. El Internet absolutamente crítico y sigue creciendo, ¿verdad? No hay marcha atrás. Pero además, aunque el periódico y el radio bajaron significativamente, ellos siguen siendo parte del ecosistema, sí, y no se puede negar. Y entonces cuando se trata de llegar al pueblo estadounidense e informarlos de lo que está pasando a nivel nacional e internacional, y entonces específicamente de interés para las campañas también, ¿verdad? Es interesante saber que hacer algo, un tipo de estrategia de comunicación multicanal viene siendo muy importante, claro, utilizando las redes, pero también estos otros canales de información. Claro, y tenemos también acá el crecimiento de la penetración en Estados Unidos de Internet, por supuesto que es mucho mayor que en Argentina, que es el próximo gráfico, en donde te muestra que hay un 78% de los norteamericanos, ahí está, un 78% de los norteamericanos tienen acceso a Internet. Supongo que esto significará desde sus casas, porque de alguna forma se puede acceder de todos lados, pero que por supuesto no todo el mundo percibe sus noticias a través de Internet. O sea, exacto, hay mucha gente que lo usa solamente para trabajar o por entretenimiento. Pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es el próximo gráfico, que es el Twitter. Usted sabe que te meten en Twitter, uno es un fanático del Twitter, y claro, termina siendo Twitter, que es la red favorita de los políticos, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, una red social muy minoritaria, porque en febrero de 2012 solamente el 15% tenía una cuenta de Twitter. De nuevo, sí, este es otro estudio que se hizo por el Pew, igual que el otro, y encontraron en febrero del 2012 la gente, el porcentaje de personas que usaban Internet. Entonces esto es no del pueblo americano en total, estadounidense en total, pero específicamente los usuarios del Internet era 15% que estaban usando Twitter. Y es interesante, cuando yo he charlado con diferentes pueblos, la gente se apantalla que es un porcentaje tan pequeño, ¿verdad? Las personas, claro, creen en los Estados Unidos, yo hubiera pensado que es mucho más alto, pero no se habla mucho de Twitter en los medios, por lo menos en Argentina, sí, los medios permanentemente están citando a políticos y también, bueno, a deportistas y famosos que dicen, puso en su cuenta de Twitter que va a hacer tal cosa, y sin embargo es tan minoritario.
Sí, pero el interés es un porcentaje pequeño, pero se le sigue poniendo recursos, ¿verdad? Y en las estrategias de las campañas también recursos, tanto económicos como también de personas, ¿verdad? Que están enfocadas en trabajar en este medio. ¿Por qué? Porque hay influyentes que están en este porcentaje. Esos 15% incluyen, bien como usted dijo, personas que tienen acceso a otros vehículos de comunicación como periodistas, ¿verdad? Como personas tal vez que están en la prensa en otros niveles. Y también influyentes a nivel político, influyentes a nivel famosos y también influyentes digitales. Personas que antes tal vez no tenían una proyección de fama, pero ahora dentro de este ecosistema digital se han creado como líderes de opinión en diferentes tópicos y tienen muchos seguidores que los siguen porque quieren saber su opinión sobre diferentes aspectos de la vida, ¿no? Claro, digamos, no solamente importa la cantidad, sino también la calidad de los que lo leen. Y yo te quería hacer una pregunta, vos no conocés mucho la Argentina, pero bueno, el panorama es sabido, la Argentina es un país que cada día se parece un poquito más a Venezuela. Y la idea del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es acercarse cada vez más. Dentro de ese proyecto, Argentina, o los argentinos que tratan de informarse, pueden llegar a encontrar dentro de poco un panorama por el cual no va a haber espacios abiertos a voces opositoras en los medios de televisión, me refiero a televisión especialmente, y radio en menor medida. O sea, para decirlo muy simplemente, nos va a pasar lo que les pasó a los venezolanos, que un día, por decisión de Chávez, se quedaron con prácticamente sin lugar para la oposición en la televisión y en la radio, etc. ¿Las redes sociales pueden ser una alternativa? Aclaremos una cosa, sí. La Argentina no tiene la penetración de Internet que tiene Estados Unidos, pero probablemente tenga un poquito más que la de Venezuela. Sí, yo lo que he oído, y tal vez usted me puede retroalimentar si esta cifra le parece correcta o no, pero me han dicho que es algo como un 50%. Un poquitito menos. Yo escuché Comscore, ¿sí? Tenía hace un par de meses, tenía un 45% más o menos. Pero eso sí, decía que los argentinos somos los que estamos en Internet, ese 45%, los más fanáticos en las redes sociales del mundo. O sea, somos los más vagos, o no sé. Bien, entonces a su pregunta, yo creo que las redes sociales ya han enseñado de que pueden ser una herramienta para que personas que no tienen tal vez el acceso a otros vehículos de comunicación puedan comunicarse, puedan movilizarse, puedan organizarse. Entonces, yo creo que sí, definitivamente estas redes, el Internet, da otra plataforma para que la comunicación pueda continuar tal vez si no hay la oportunidad de que continúe esa conversación por los medios tradicionales, ¿verdad? E incluso muchas de las personas están consumiendo su información digital. Entonces, aún, ponle tú, si alguien puede escoger ver algo por televisión o ver algo por Internet, hay gente que escoge verlo por Internet. Entonces, definitivamente es una opción y ya se ha visto casos donde puede ser una herramienta muy importante para las personas que quieren comunicarse y no hay otro recurso para que puedan hacerlo, definitivamente. Así que te imaginas que la oposición podría hacer una campaña, por ejemplo, pensando en las elecciones legislativas del año que viene, centrándose mucho más en las redes sociales y en Internet que lo que se conoce hasta ahora en la Argentina, que realmente todavía estamos muy lejos y podría llegar a compensar el enorme poder que tiene en Argentina la televisión. Mira, yo creo que el canal de la televisión, como bien hemos visto aún en el estudio de los Estados Unidos, ¿verdad?, que la televisión sigue siendo muy importante para las personas y sí es un canal crítico. Entonces, no sé si yo diría que tan fácilmente el canal del Internet va a poder sustituir eso tan fácilmente, pero de que sí es un vehículo muy poderoso y si hay una estrategia buena, un mensaje bueno, una campaña buena que se pueda utilizar de tal modo de que tenga mucho seguimiento, que las personas escuchen, entiendan, se involucran. Si me preguntas si eso es posible, te digo definitivamente que sí. Y yo creo, al nivel electoral, si uno ve el caso de Obama, yo creo que fue el caso que nos enseñó que estas plataformas sí sirven ese rol, ¿verdad? Y para él y para su campaña fue una táctica absolutamente crítica para llevar al cabo las comunicaciones y el elemento del video
fue muy importante. Y el video no solo que la campaña en sí creó, pero que los seguidores de la campaña, la gente que apoyaba el pueblo, también podía aportar sus opiniones, sus perspectivas e información por medio de videos que ellos creaban. Y entonces era, de nuevo, una conversación que estaba pasando y el contenido que era creado por más que solo una persona, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? Uno a veces lo llevan a mucha gente a hacer un clic con el mouse en un like o me gusta o votar algo, pero claro, todo desde el mouse, ¿no? Lo que yo llamo ser un Che Guevara, pero con el mouse nomás. Sí. La pregunta es, ¿se puede llevar a las personas a movilizarse? Porque en la Argentina no solamente hay que ir a votar, sino que si la oposición no se moviliza y no controla la elección, se la roban. Bueno, estas cosas pasan en la Argentina. ¿Se puede pensar a través de las redes sociales un esquema para movilizar a la gente más allá del clic con el mouse? Definitivamente, y yo creo exactamente del modo que has estructurado la conversación es el modo que se tiene que tener la conversación, porque yo creo el gran reto es que ha existido esta mitología que solamente por organizar online ya se puede llegar a la meta, y el caso no es eso. Se puede hacer una organización muy poderosa, muy profunda, muy interesante, se puede comunicar, la gente puede llegar a tener el mensaje, puede llegar a preferir el mensaje, pero si no toman la acción, y en este caso la acción siendo el voto, entonces en realidad se traduce a nada, ¿verdad? Y me parece que en Argentina no alcanza solamente con el voto, hay que conseguir voluntarios, 80.000 voluntarios para que vayan a controlar la elección, porque si no se la roban. Ketty Esquivel, sumamente interesante, muchísimas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Gracias, muy amable, un placer estar aquí contigo el día de hoy.